Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Antes de considerar el mensaje de esta noche, de esta mañana, para mí es noche, está terminando la noche todavía. Hay casi 6 horas de diferencia con Brasil. Antes de considerar el mensaje de esta mañana, quiero hacer algunas preguntas. ¿Cómo es que la Iglesia Adventista va a terminar de predicar el Evangelio a todo el mundo en esta generación? ¿Cómo es que vamos a evangelizar a los millones de musulmanes en los países del Oriente? ¿Cómo vamos a alcanzar con la luz del Evangelio a los ateos, a los agnósticos, a los budistas, a los shintoístas, a los brahmanistas? ¿Cómo es que vamos a alcanzar con el mensaje del Evangelio a los presidentes de las repúblicas, a los senadores, diputados, gobernadores, prefectos, alcaldes? ¿Cómo es que vamos a predicar el Evangelio a los grandes multimillonarios que pueblan este planeta? ¿Cómo es que vamos a terminar la misión que Dios nos dejó como iglesia? Si Dios nos dejase la misión, la tarea, y nos dijese, ahora ustedes vean cómo resuelven el problema, entonces Dios sería injusto. Darnos el trabajo a un puñado de cristianos, el trabajo de predicar el Evangelio a todo el mundo, y decirnos, resuelvan su problema. No podría salir eso nunca de la boca de un Dios justo. Resulta que cuando Dios nos dio la misión, nos dio también el método, la manera. No nos dio solamente el trabajo, nos enseñó cómo hacer el trabajo. Pero los seres humanos, por algún motivo, no gustamos de prestar atención a las indicaciones divinas. Cuando Dios nos dio la misión, nos dio las instrucciones para cumplir la misión. Pero los hombres no leemos las instrucciones. Generalmente tratamos de descubrir nuestros propios métodos, de llegar a nuestras propias conclusiones. En los Estados Unidos hay unas máquinas donde se echa una moneda y abajo sale el sello para colocar en la carta, para enviar la carta. Si tú quieres vas al correo y compras el sello, y si tú quieres vas a la máquina, colocas la moneda y sale el sello. Solo que hay instrucciones, hay una plaquita mostrando las instrucciones. 5 pasos para que el sello salga. Primero, colocar la moneda en cierta posición, hacer esto, hacer lo otro, y finalmente el sello sale. Solo que a los seres humanos no les gusta leer instrucciones. Las personas colocan la moneda y el sello no sale, y entonces comienzan a quedarse molestos. Le dan una patada a la máquina, agarran un palo si hay algo por el próximo y golpean en la máquina, sacuden la máquina, y en poco tiempo todas las máquinas de los correos americanos estaban quebradas. Entonces tuvieron que comprar nuevas máquinas, renovaron las máquinas, solo que de esta vez no colocaron una placa pequeñita con las instrucciones, colocaron una placa enorme. Era imposible dejar de ver lo que estaba escrito en esa placa, y en la placa decía lo siguiente: cuando hayas intentado de todo y el sello no haya salido, cuando te hayas cansado, cuando no sepas más qué hacer, ¿por qué no lees las instrucciones? De repente da resultado.
Y hermanos queridos, yo creo que en materia de predicación del Evangelio, en materia de evangelización, en materia de decirle al mundo que Jesús está volviendo, que Dios me perdone por la herejía que voy a decir, pero se olvidó de colocar una página bien grande aquí, en el principio de la Biblia, antes de Génesis, aquí bien grande, que debería decir más o menos así: cuando tú prediques y no ganes almas, cuando tú hables y hables y nadie se convierta, cuando tú hagas conferencias y más conferencias y no bautices, y cuando te sientas impotente delante del desafío mundial, porque la generación, la gente crece y la iglesia no crece en la medida que el público crece, cuando tú te desanimes y piensas que es imposible terminar la predicación del Evangelio, ¿por qué no lees las instrucciones? De repente da resultado. Hermanos queridos, todos estos años como pastor de iglesia y como evangelista, he llegado simplemente a una conclusión: no existe país difícil para la predicación del Evangelio, no existe gente difícil, no existe región difícil, no existe cultura difícil, no existe religión difícil, no existe terreno difícil para la predicación del Evangelio. El problema es que si nosotros nos olvidamos del método que Jesús nos dejó, nos vamos a meter en serios problemas, nos vamos a estresar, nos vamos a cansar y vamos a llegar a la conclusión de que aquí no se puede. Yo vengo de un continente donde, como el pastor Lozano dice, está explosionando el Evangelio, pero en ese continente hay lugares difíciles: Argentina, Uruguay, Paraguay. En Uruguay, símbolo de estatus, es decir que uno es ateo. ¿Cómo predicarle el Evangelio a gente que considera bajar de estatus, dejar de ser ateo? Pero asimismo, el Evangelio está siendo predicado, y cuando la iglesia está comenzando a redescubrir los métodos de Cristo para la predicación del Evangelio, están sucediendo maravillas. Yo les voy a mencionar algunas cosas porque todavía no estoy predicando el mensaje, estoy diciendo que estoy hablando algunas cosas antes de la consideración del texto. El año pasado, en una ciudad llamada Pelotas, cerca a una grande capital brasileña llamada Porto Alegre, una iglesia evangélica, el pastor, todos los miembros y el templo se unieron a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué es lo que sucede para que una iglesia con su pastor y sus miembros se vengan enteros a la iglesia adventista? El año pasado en Chile se bautizaron 4 pastores evangélicos, después de un seminario ministrado para 40 pastores evangélicos. 4 de ellos, el 10%, se bautizó. Solo que uno de ellos, pastor de una iglesia evangélica de 2000 miembros, dijo así: miren hermanos, esta es la iglesia de Dios, la iglesia adventista, yo entendí el mensaje, yo quiero bautizarme, pero yo no puedo dejar mis 2000 miembros, yo soy pastor de esa iglesia. Si yo les enseñé cosas que no estaban en la Biblia, o estaban incorrectamente comprendidas, hoy día, que yo entendí la verdad, tengo el deber de enseñar eso a los 2000 miembros que tengo. Entonces yo no puedo dejar de ser pastor de esa iglesia. Para poder enseñarles, yo tengo que continuar siendo pastor de ellos. Pero yo quiero ser miembro de la iglesia adventista porque descubrí que esta es la iglesia de Dios. Entonces yo les pido un favor: déjenme bautizarme en la iglesia adventista, déjenme ser miembro de la iglesia adventista, pero déjenme ser pastor de la iglesia evangélica. ¿Qué harían ustedes si se presentase un caso así? ¿Permitirían que un miembro de la iglesia adventista sea pastor de una iglesia evangélica? Hermanos, yo creo que si nosotros creemos que el Espíritu Santo va a darnos grandes cosas en los últimos tiempos, que miles y millones de personas se van a convertir en los últimos tiempos, tenemos que estar con la cabeza abierta para quebrar algunas cosas tradicionales de nuestra iglesia. En diciembre del año pasado, ese pastor fue bautizado en Santiago de Chile, es miembro de la iglesia adventista. El sábado está en la iglesia asistiendo como miembro de la iglesia y el domingo está dirigiendo su iglesia evangélica. 80%, 70, 80% del circo
bautizarse. ¿Y cómo queda esa gente? Si todo lo que hizo en su vida es eso. ¿Les prohibimos seguir trabajando en el circo? ¿O transformamos el circo en un circo adventista? ¿Qué es lo que hacemos? Si creemos en las bendiciones que Dios va a darnos en los últimos tiempos, tenemos que abrir nuestra cabeza para ir contra todo lo que nuestra tradición decía en el pasado. Y hoy día pueden ir ustedes al Brasil y encontrar el circo espacial, uno de los 3 mayores circos brasileños. Es un circo adventista. El sábado, la función comienza solo en función de noche, allá por las 10 de la noche, para que los artistas no tengan problemas de guardar tranquilamente el sábado y estar listos para la función de la noche. Y en la mitad del espectáculo, cuando todo el mundo está riendo, el payaso principal se para y dice así: ustedes están riendo de la cara para afuera, de la boca para afuera, pero yo tengo el remedio para que ustedes aprendan a reír con el corazón. Y les habla de Jesús, y las personas paran de reír y comienzan a llorar. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo es que Dios está trabajando de esa manera? Hermanos queridos, tenemos en Brasil el programa de televisión, como ya dijo el pastor Lozano. El programa está escrito los domingos a las 7:30 de la mañana. En Brasil somos 800 adventistas, pero el IBOPE, que es el órgano que mide las audiencias de los programas de televisión, nos dice que tenemos entre 6 a 7 millones de televidentes todo domingo. Si ustedes consideran que somos 800 adventistas, y si ustedes consideran que la mayoría de los adventistas a las 7:30 del domingo está durmiendo, no ve el programa, ustedes se van a dar cuenta que la grande mayoría de nuestros asistentes, de nuestros televidentes, no son adventistas. Son católicos, son evangélicos, son gente que no tiene que ver nada con la iglesia, y la multitud de cartas que recibimos nos muestra eso. Ateos que escriben diciendo: yo vi el programa por casualidad y me admira la manera como ustedes creen, yo quiero creer y no puedo, ayúdenme por favor, ¿qué hago para creer? Y miles de personas comienzan a bautizarse y unirse a la iglesia de Dios en esta tierra. Ahora, vamos a entrar al texto. ¿Cómo es que Dios pensaba terminar la predicación del Evangelio en este mundo? Abran sus Biblias y vuelvan al texto que leímos. En el principio era el Verbo, este es Jesús. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, este es Jesús. Este era en el principio con Dios, se está hablando de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es Jesús, el personaje central del texto. Ahora el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí está Jesús, y en Él está la vida. Hermanos queridos, no existe vida separado de Jesús. Todo lo que el hombre viva separado de Jesús es un remedo de vida, es una imitación de vida, es una caricatura de vida. Vida solo existe cuando la persona vive en comunión con la persona vida que es Jesús. Cualquier cosa que el hombre viva separado de Jesús no puede ser llamado de vida. Por eso es que hay personas que dicen: esta vida es un infierno, esta vida no es vida. Un día a la madrugada el teléfono me despertó, al otro lado de la línea había un hombre diciendo así: usted es la última persona con quien hablo porque me voy a matar. Me desperté de una vez y le dije: pero ¿qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Por qué te vas a matar? Y el hombre dice: me voy a matar porque la vida que vivo no es vida. ¿Pero cómo no es vida? ¿No estaba hablando conmigo? ¿No estaba ahí queriendo matarse? ¿Por qué decía que la vida no era vida? Porque cualquier cosa que el hombre viva separado de Jesús, la persona vida, no es vida. Es una miseria de vida, es un hueco sin fondo, es un vacío, es un túnel sin salida, es la desesperación, es el caos. La vida solo puede ser vida cuando se vive en comunión con la persona vida. Yo no digo cuando se vive en comunión con la iglesia, porque tú puedes estar en comunión con la iglesia, pero no en comunión con la persona vida. Estar en la iglesia no es estar en la persona vida. Tú puedes estar en la iglesia y no conocer a la persona vida, pero es imposible estar en Jesús, la vida, y dejar de estar en la iglesia. Por eso, nuestro afán en materia de evangelismo
no debe ser en primer lugar hacer que las personas se vuelvan adventistas, sino hacer que las personas se vuelvan cristianas, que descubran a Jesús, que se apasionen por Jesús, que amen a Jesús, que se entreguen a Jesús y como resultado de eso que se unan a la iglesia de Jesús en esta tierra. Sin vida, sin Jesús no hay vida. Solo en Jesús está la vida. Pero los pobres hombres sin Cristo estaban muriendo. Estaban asesinándose, matándose, agrediéndose, hundiéndose, haciéndose daño uno al otro, mujeres, esposos, padres, hijos, hermanos. Y ahora miren cómo Jesús quiere resolver el problema humano. El versículo 14. Y aquel verbo, que era la vida, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la manera como Jesús trató de resolver el problema del hombre. El verbo se hizo carne. El verbo no era carne. El verbo no tenía cuerpo. El verbo era Dios. Pero el hombre era carne. Y el hombre era necesario que fuese alcanzado. El hombre estaba desesperado, estaba acabado. El verbo tuvo que hacerse carne para alcanzar a la carne. Tuvo que hacerse hombre para alcanzar al hombre. Y aquí está la manera como Dios quiere que nosotros evangelicemos al mundo. Tenemos que hacernos del mundo para alcanzar al mundo. Tenemos que mezclarnos con el mundo para alcanzar al mundo. Pero recuérdense, nosotros no tenemos que entrar en el acuario de los peces para ponernos a nadar con ellos. Recuérdense que somos pescadores. Entramos al acuario para sacar los peces para la vida. Hay mucho cristiano que queriendo identificarse con el mundo para traerlo, se identifica con el mundo para volverse del mundo. Nosotros somos pescadores, pero tenemos que hacernos carne para alcanzar a la carne. Tenemos que hacernos hombre para alcanzar al hombre. Tenemos que saber cómo los hombres piensan para poder alcanzar a los hombres. Tenemos que saber el tipo de música que ellos escuchan para poder alcanzarlos y traerlos. Tenemos que saber sobre política, sobre economía. Tenemos que saber sobre arte. Tenemos que conocer lo que los jóvenes conocen, lo que los jóvenes hablan. Tenemos que saber todo lo que acontece en nuestro mundo hoy día para alcanzar al hombre y para poder traer al hombre para la vida, para la persona vida que es Jesús. Bueno, vean cómo comienza el fenómeno de la predicación del Evangelio. Versículo 35. El día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios. Vamos a comenzar a analizar porque esto es importantísimo, hermanos. Al día siguiente, dice la Biblia, allí estaba Juan y 2 discípulos. Ahora comienza la testificación, la predicación del Evangelio de Juan para sus discípulos. Entiendan primero, Juan y sus discípulos, había una relación de amistad entre ellos. Juan conocía a los discípulos conocían a Juan. Juan no predicó a un desconocido. Juan no tocó la puerta de un extraño para darle un folleto. Juan buscó a un conocido, a alguien de su relación, a alguien de su círculo, a un discípulo, y testificó para ellos. Y lo primero que les dijo no es: ustedes sabían que no se puede comer carne de cerdo. No fue eso lo que él dijo. Ustedes sabían que el Papa es la bestia del Apocalipsis. No fue eso que él dijo. Ustedes sabían que el sábado es el verdadero día de reposo. No fue eso que él dijo. Él simplemente hizo una cosa: levantó la mano y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el primer paso si queremos ser bien sucedidos en la evangelización. Hermanos, levanten a Jesús, porque delante de Jesús los preconceptos se diluyen. Levanten al Cordero, porque delante del Cordero no hay prejuicios. Levanten la cruz, porque delante de la cruz no hay argumentos. Ahora, levanten la doctrina y van a ver las discusiones que van a levantar. Levanten la profecía y van a ver las confusiones que van a traer. Pero levanten al Cordero y los corazones se derriten.
Los corazones más duros se derriten delante del Cordero, porque el Cordero tiene algo extraordinario, algo maravilloso, algo misterioso, que yo no consigo entender, pero puedo ver y puedo aceptar. El Cordero tiene algo maravilloso que derrite el hielo, que revienta la piedra, la roca, el corazón más duro, el preconcepto, acaba con todo. Yo estaba viajando un día de Lima para Los Ángeles. Tomé el vuelo que venía de San Pablo, paró en Lima, iba para Los Ángeles. Entré al avión y a mi lado se sentó una pareja. Cuando comenzó el vuelo, el hombre sacó de su cartapacio un Nuevo Testamento. Yo lo vi y pensé dentro de mí, este hermano está interesado en conocer a Jesús, tiene su Nuevo Testamento en la mano. Y pensé, debe ser de alguna iglesia evangélica. Adventista no debe ser, porque si no tendría la Biblia completa. Solo tiene el Nuevo Testamento, debe ser de alguna iglesia evangélica. Y pensé en mi corazón, voy a viajar con él 9 horas. ¿Qué es lo que le voy a decir? No lo puedo dejar en silencio. Y él estaba estudiando con mucha atención su Nuevo Testamento. Y entonces pensé, ¿cómo comienzo? Pedí a Dios y Dios me iluminó. Y yo le hice una pregunta bíblica. ¿Entiendes lo que lees? Él me miró y sonrió. Me dice, ¿conoces la Biblia? Le dije, sí, conozco la Biblia. ¿De qué iglesia eres? Le dije, mira, no te importe de qué iglesia soy, porque las iglesias no salvan. ¿Quién salva es Jesús? Pregúntame de Jesús, no me preguntes de iglesia. Y le dije, mira, mi vida era una confusión por dentro hasta que no conocí a Jesús. Cuando conocí a Jesús, todo cambió en mi vida. Y comencé a hablarle de Jesús. Y aquel hombre quedaba maravillado con las cosas que le hablaba de Jesús. Y de rato en rato preguntaba, pero, ¿y de qué iglesia eres? Le dije, pero ¿por qué te preocupas por la iglesia? Vamos a hablar de Jesús. Y seguíamos hablando y le mostraba una cosa, la otra cosa, un aspecto del Evangelio, el otro aspecto. Y le leía un versículo y el otro versículo. Y de repente yo también saqué, porque el Nuevo Testamento no me bastaba, saqué mi Biblia completa y comencé a mostrarle cómo Jesús viene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y él no se cansaba de preguntar, ¿pero de qué iglesia eres? Y cuando yo llegué a la conclusión de que ese hombre ya era un cristiano, que estaba enamorado de Jesús, que había decidido darle la vida a Jesús, y que él estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le pidiese, le dije, mira, ahora vamos a estudiar cómo es que el cristiano vive. El cristiano que ha encontrado la salvación en Cristo y ha recibido la paz de Jesús, ¿cómo vive? Y comencé a mostrarle el otro lado del Evangelio que muchos hermanos evangélicos sinceros no conocen. Y él no tuvo dificultades para aceptar y para entender. Y cuando llegamos a Los Ángeles, yo ya le había dado un estudio bíblico sobre el espíritu de profecía, sobre el diezmo, sobre el bautismo, sobre la verdadera iglesia. Y si no lo bauticé fue porque no había agua dentro del avión. Hermanos queridos, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese visto a ese hombre leyendo su Nuevo Testamento y hubiese pensado así, este es evangélico, no sabe el sábado, y le hubiese dicho, ¿tú sabías que tenemos que guardar la ley de Dios? Solo hubiéramos peleado durante todo el viaje. Si le hubiese hablado del sábado, hubiéramos peleado durante el viaje. ¿Quiere decir que no debemos predicar de la ley? ¿Quiere decir que no debemos predicar del sábado? ¿Quiere decir que no debemos de predicar de carnes limpias e inmundas? No. Pero cuando queremos ser bien sucedidos en la predicación del Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es levantar al Cordero, levantar a Jesús. Porque vean lo que dice el versículo siguiente, versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y el versículo 37 muestra el resultado. Le oyeron hablar los discípulos y discutieron. ¿Dice eso? Entonces, ¿qué dice? Y le siguieron, porque si tú levantas al Cordero, las personas lo siguen. No hay discusión, no hay argumento. Predícale al católico, predícale a quien quiera de Jesús, no hay argumento. Yo estuve hace un mes atrás en Tailandia, Bangkok, por un día, porque yo venía de Australia, mi vuelo venía de Hong Kong para San Pablo. Paré en Tailandia un día esperando el vuelo de Bari que venía de Hong Kong. Fui a un hotel del centro, agarré un taxi en el aeropuerto y sentado en el taxi, el taxista me preguntó, ¿de dónde eres?
Le dije, mire, yo vengo de Australia y estoy yendo para Brasil. Yo soy peruano, pero vivo en Brasil. Y ese taxista, en su inglés pobre, trataba de mantener conversación con el pasajero. Y me dijo así: ¿y qué viniste a hacer aquí? ¿Vienes a negocios, a turismo? Y yo me pregunté para mí mismo, ¿realmente qué vine a hacer aquí? No estoy haciendo nada. Yo vine solo a esperar el avión que viene de Hong Kong. Pero como el avión llega mañana, tengo que dormir esta noche aquí. Pero cuando él me dijo, ¿qué vienes a hacer aquí?, pensé, y el Espíritu Santo siempre está listo a ayudarnos. Y le dije, mira, yo vine solo por un motivo. ¿Cuál motivo? Yo vine solo para decirte que Jesús te ama, que Jesús murió por ti, que no importa lo que haya en tu vida pasada, tú puedes nacer de nuevo en Jesús. Y aquel tailandés que tal vez nunca había escuchado hablar en la vida de Jesús, porque la religión de ellos es otra, cuando yo le dije que había alguien que había muerto por él, que había pagado el precio de sus culpas pasadas, que él no tenía que vivir atormentado por el pasado, que había esperanza en Jesús, que no tenía que tener miedo del futuro, porque había esperanza en Jesús, ese tailandés comenzó a llorar. Llegó un momento del viaje, él paró el taxi y lloraba casi a gritos. Primero me hizo una pregunta: ¿tú no eres de la policía? No. ¿Estás seguro que no eres de la policía? No, yo soy un pastor. Y yo comencé a pensar, ¿por qué este hombre piensa que soy de la policía? Y cuando él comenzó a llorar a gritos, yo entendí. Ese tailandés hacía muchos años atrás, joven aún, en el interior de Tailandia, había matado a la esposa. El mejor lugar para esconderse es la capital, una ciudad grande como Bangkok, y fue para allá y se escondió y vivió allá años. Finalmente se casó nuevamente, pero la vida toda vivió atormentado por un crimen que cometió. Ahora de repente alguien que nunca vio llega a su taxi y le dice: alguien murió por ti, no necesitas vivir atormentado por el pasado, entrégale la vida a Jesús. Jesús pagó el precio de tu pecado, puedes confiar en Él, aunque tú no lo conozcas, puedes buscarlo. Y ese tailandés no resiste, comienza a llorar y después llora a gritos y dice: yo necesito de ese Jesús, yo necesito de ese Salvador. Hermanos queridos, yo les pregunto una cosa: delante de Jesús, ¿puede alguien resistir? Jesús es la solución para este mundo. Levanten al Cordero. Y el versículo 37 dice: lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y ahora vean dónde viene la doctrina. Versículo 38. Y volviéndose Jesús, y viendo que ellos le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? En otras palabras, ellos preguntaron: ¿dónde vives? Yo podría forzar el texto bíblico si digo que la pregunta de aquel que sigue a Jesús es: Señor, ¿por dónde quieres que vaya? ¿Qué día quieres que guarde? ¿Cómo quieres que coma? ¿Cómo quieres que me vista? ¿Qué tipo de música quieres que escuche? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que viva? Ahí vienen las preguntas. Cuando la persona se apasionó por Jesús, se enamoró de Jesús y sigue, ahí vienen las preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Para dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Qué hago? Y ahora viene la respuesta. Y Jesús les dice: ven y ve. Ahora viene la enseñanza doctrinaria. Ahora viene el sábado, ahora viene la profecía, ahora viene la ley, ahora viene el diezmo, ahora viene el espíritu de profecía, ahora viene todo. Nunca tengas miedo de presentar la doctrina completa, nunca tengas miedo de hacerlo. Pero te digo una cosa: no te atrevas a presentar la doctrina si no estás seguro que la persona se apasionó por Cristo. Nunca tengas miedo de presentar la doctrina en sus mínimos detalles, pero hazlo solamente después que la persona le entregó la vida a Jesús. En Lima, en mayo del año pasado, tuvimos una sorpresa que nunca tuve en mi vida. El prefecto de la ciudad, aquí le dicen prefecto a la autoridad política de la ciudad, intendente, ¿cómo le llaman? Al alcalde. El alcalde de la ciudad llegó a la noche evangelística, iba a predicar solo una noche en la ciudad de Ica. Prediqué y el pastor local viene y me dice: el alcalde y su comitiva llegaron. Y yo me sentí mal dentro de mí y pensé:
¿Para qué este pastor llama al alcalde? Este no es un congreso. Esta es una reunión evangelística. Tenemos un tanque de bautismo aquí. Vamos a bautizar a una persona. Después vamos a hacer llamado para el bautismo. ¿Para qué él convida al alcalde? Pero Dios todavía tiene que enseñarme lecciones. Aquella noche prediqué del evangelio. Bauticé a una persona para que las personas vean cómo es el bautismo bíblico. Después hice el llamado para el bautismo. Y para mi sorpresa, la primera persona que se levantó y vino adelante fue el alcalde. Pero vinieron otras personas más, muchas personas, y después yo fui adelante y les dije, muchas gracias, ahora ustedes van a entregar su nombre a los diáconos, van a estudiar la Biblia y yo espero que un día ustedes se bauticen. Solo que el alcalde levantó la mano y dijo, no pastor, yo no vine aquí adelante para bautizarme un día, yo vine aquí adelante para bautizarme hoy. Pero ¿cómo podemos bautizar a un hombre que no sabe ni siquiera qué es la Biblia? Un hombre que no sabe nada de doctrina, nada de la iglesia, ¿cómo lo podemos bautizar? Nunca bautizamos a alguien así. Los pastores que estaban presentes fueron inteligentes, porque vieron mi sorpresa, yo no sabía qué decir ni qué hacer. Agarraron al alcalde y se lo llevaron a un lado. Y comenzaron a explicarle, señor alcalde, muchas gracias, yo sé, sabemos que el Espíritu de Dios tocó su corazón, pero usted no está listo para el bautismo. Y él dijo, ¿cómo no estoy listo? El pastor predicó y dijo que podemos ir a Jesús de la manera en que estamos. Yo estoy aquí. Sí, pero es que él quiso decir otra. ¿Qué es lo que él quiso decir? Él no dijo él no predicó del eunuco y Felipe, y que el eunuco preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sí, pero es que usted todavía no conoce la palabra de Dios. Sí, pero yo le estoy entregando mi vida a Dios esta noche. Y un pastor le preguntó, alcalde, ¿y si lo bautizamos hoy día? Y esta próxima semana, cuando usted comience a estudiar la Biblia, descubre cosas que usted no concuerda, ¿qué va a hacer? Y ya está bautizado. Y el alcalde dijo, mire, yo le estoy entregando mi vida a Dios. Y si ustedes me prueban en la Biblia que Dios me pide eso, yo voy a hacer todo lo que Dios me pida. Y un pastor, pensando que era muy inteligente, le hizo otra pregunta. Y vamos a decir que usted encuentra que le dice Dios, sube al 20º piso y aviéntate. ¿Qué hace usted? Y el alcalde dijo, si usted me muestra en la Biblia que está escrito así, que tengo que subir al 20º piso y aventarme, me aviento. ¿Qué hacen ustedes? ¿Bautizan a un alcalde que no sabe nada de la Biblia, nada de la doctrina y que quiere bautizarse? ¿En la hora? ¿La iglesia adventista hace eso? ¿Cuántas veces se reúne la junta de la iglesia antes de aprobar el nombre de un miembro para el bautismo? ¿Cuántas veces se reunió la junta de la iglesia para bautizar aquí en la Biblia? ¿Ya vieron cuántas veces las juntas de la iglesia se reunieron para bautizar a las personas en la Biblia? Hermanos queridos, ¿qué hacemos? Yo no podía bautizarlo. Un pastor le dijo, alcalde, usted vio que la persona que se bautizó se mojó porque es sumergido y usted no tiene ropa. Él dijo, no es problema, llamó a su secretario, tráeme ropa. Y si lo bautizamos, de repente nos borran de la iglesia, ¿qué hacemos? Pero hermanos, el alcalde fue bautizado con una condición, que la semana siguiente toda estudiase la Biblia completa. Y el pastor después me contó, estudió la Biblia. Lunes, martes, el lunes se presentó a la alcaldía. Y la secretaria le dijo, no, usted no tiene audiencia. Y él dijo, no, pero el alcalde me pidió para venir. No, pero usted no tiene audiencia. Y cuando estaba en esa discusión, el alcalde apareció. Y el alcalde reunió a toda la gente que trabaja en la oficina allí y dijo así, conozcan bien a este hombre, este es mi pastor. Él no necesita audiencia. Él, la hora que llega, entra directo, es mi pastor. Y fue así que el pastor todos los días fue a darles estudios bíblicos. Dejó el diezmo para el viernes, el último estudio. Y con miedo le explicó que Dios está pidiendo 10% de todo lo que tiene. El alcalde lo miró en los ojos al pastor y le dijo, ¿usted está queriendo decir que yo tengo que darle a la iglesia 10% de todos mis bienes? El pastor tembló. Le dijo, bueno, es que eso es lo que la Biblia dice. No, yo quiero que usted me diga, ¿usted me está diciendo que tengo que darle 10% de todo lo que tengo? Y el pastor crió coraje y dijo, sí, es eso. El alcalde lo miró y le dijo, no puedo. Hoy día no puedo. Yo tengo que hacer un inventario de todo lo que tengo para poder darle a Dios todo lo que le merece.
Hermanos queridos, hoy día el alcalde de Ica, una ciudad de 300,000 habitantes en el interior del Perú, es adventista. Y su influencia está trayendo a otra gente de la clase alta para la iglesia de Dios. Porque se levantó al Cordero. Y cuando se levanta al Cordero, las personas no resisten. Y cuando las personas deciden seguir a Jesús, están dispuestas a hacer lo que quiera Jesús pida. Ahora vean, ¿cómo es que Jesús pensaba que el Evangelio debía ser predicado a todo el mundo? Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Andrés era uno de esos discípulos a quien Juan le dijo, ahí el Cordero de... Uno de esos discípulos era Andrés. Ahora, ¿qué es lo que hizo Andrés? Versículo 41. ¿Qué es lo que hizo Andrés? Ahora ya Andrés estaba convertido, había decidido seguir a Jesús, se había quedado con Jesús. ¿Qué es lo que hace Andrés? Voy a imaginar, Andrés se fue a un kiosco de donde venden periódicos, revistas, mapas, compró un mapa de la ciudad, dividió en manzanas le llama, en cuadras, manzanas, y se fue de puerta en puerta hasta la última puerta. ¿Es eso lo que hizo Andrés? Hermanos, en la Biblia no hay nada que diga que no puedes hacer el mapa e ir de puerta en puerta hasta la última puerta. No hay nada en la Biblia que diga. Si lo haces no te sientas mal. Lo único que yo quiero que entiendas es que Andrés no hizo eso. ¿Qué es lo que Andrés hizo? Vamos al versículo 41. ¿Qué hizo? Halló primero a su hermano Simón. Simón era, además de ser su hermano, era su colega de trabajo. Ambos eran pescadores. Está probado que la comunicación del Evangelio es más efectiva para un amigo que para un extraño, para un desconocido. Hoy día, especialmente en estas grandes ciudades como Madrid, ¿qué extraño abre las puertas a un desconocido? En esos edificios enormes con portón electrónico, de puerta en puerta hasta la última puerta, ¿cuándo les vas a predicar el Evangelio a los ricazos que moran en esos edificios? Lo máximo que vas a predicar de puerta en puerta hasta la última puerta va a ser a los empleados que abren la puerta, y ni siquiera a ellos, porque a ellos también hasta por el interfone, porque ellos ni siquiera abren la puerta, solo te atienden por el interfone. ¿Qué quiere? ¿Y qué haces? De puerta en puerta hasta la última puerta. ¿Cómo es que le vamos a predicar el Evangelio al primer ministro de España, a los senadores de España, a los diputados de España? ¿Quién es el hombre más rico de España? ¿Ah? ¿Cómo le vamos a predicar el Evangelio a él? El sábado, organizándonos de 2 en 2, con nuestra Biblia en la mano, vamos a tocar la puerta y él nos va a recibir y nos va a escuchar. ¿Ustedes creen que es así que los vamos a evangelizar? ¿Quién es el cantor más famoso de España? ¿Ah? ¿Cómo le predicamos el Evangelio a él? Al artista más famoso de televisión en España, ¿cómo le predicamos el Evangelio? De puerta en puerta, ¿nos abrirá la puerta, nos escuchará? Ahora díganme ustedes, si a los diputados, senadores, al primer ministro, a los ricos, a los millonarios, a los artistas de esta ciudad, de este país, no los podemos evangelizar de puerta en puerta, entonces díganme, no hay salvación para ellos. Están perdidos los pobrecitos. Cristo no murió por ellos, porque con nuestro método alcanzarlos nunca. Entonces, ¿cómo los vamos a alcanzar? No hay salvación para ellos. Me vas a decir, por la televisión. Mentira, esa gente cuando asiste a la televisión generalmente desliga. Uno que otro puede ser agarrado por la televisión. Yo les voy a mostrar cómo la televisión está trabajando en Brasil después. Por la radio, esa gente cuando escucha un programa evangélico en la radio cambia de canal. Entonces, ¿cómo los alcanzamos? Jesús tenía su método, nos dejó la misión y nos dejó el método. ¿Qué es lo que Andrés hizo? Andrés no se creó problemas. Andrés buscó a su hermano, a su colega de trabajo, alguien que conocía, alguien del círculo de su amistad, y le dijo, fue corriendo donde él y le dijo, ¿sabías que el sábado es el verdadero día de reposo? ¿Qué es lo que le dijo? Hemos encontrado al Mesías. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Levantó al Cordero. Había aprendido el método de su maestro Juan.
levantó al cordero. Y Pedro corrió, inmediatamente corrió. Andrés lo llevó a Jesús. Vean, versículo 41. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y lo trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón. Y Pedro se convirtió. Ahora versículo 43. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y encontró allí a Felipe. Y le dijo: sígueme. Pobre Felipe, ya estaba como una pera madura. Jesús hizo así. Pera de la ciudad de Pedro y de Andrés. Y quien testificó a Felipe de Jesús fue Pedro. Fue Pedro, su vecino de barrio. Le habló de Jesús. Y cuando Jesús fue a la ciudad donde estaba Felipe, el pobre Felipe ya estaba como una pera madura para caer. Solo Jesús dice: sígueme. Lo siguió. No había problemas. Ya estaba maduro. Ahora vean el siguiente versículo. Felipe fue tocando puertas desconocidos, de extraños. ¿Qué hizo Felipe? Encontró ¿a quién? A Natanael y le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Ah? ¿Qué le dijo? La misma cosa, levantó al cordero, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael lo siguió. Y el espíritu de profecía dice que Natanael y Felipe, en su vida antigua, vivían desesperados, buscando un sentido para la vida. Felipe lo encontró por el testimonio de Pedro, y ahora Felipe corre a Natanael y le dice: ¿te acuerdas ese que estábamos buscando? Lo encontré. Y entonces Natanael le entrega la vida a Jesús. Vean, hermanos, Juan, todo comienza con Jesús, el verbo. El verbo se hace carne para alcanzar a la carne. Y alcanza a Juan. Ahora Juan tiene que testificar para otro. No busca un extraño, busca un discípulo. Y le levanta al cordero. Y el discípulo se entrega al cordero y lo sigue al cordero. Ahora, ese discípulo es Andrés. Él no busca desconocidos, busca un hermano y compañero de trabajo, Simón Pedro, y le testifica de Jesús. Pedro se convierte, busca un vecino de barrio que vive a su lado, Felipe, le testifica, se convierte. Felipe busca un compañero de aventura de antigua, le testifica, se convierte. Solo que, mientras Andrés está yendo a Pedro, Juan ya le está testificando a otro, y el otro discípulo al otro. Y mientras Pedro va a Felipe, Andrés ya está testificando a otro, Juan a otro, este que ganó a otro, y el otro a otro. Y mientras Felipe busca a Natanael, el otro al otro, el otro. Ustedes se dan cuenta, eso se llama multiplicación celular. Así funciona la bomba atómica, en la energía nuclear, uno a otro. Eso es progresión geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 72, y no tiene fin. Era de esa manera, por testimonio personal, que Jesús pensaba que el Evangelio debía ser predicado a toda criatura. De repente en Galilea todo el mundo sería evangelizado. Allí un día, un Galileo decidía ir a la China, y estaba con el cabello grande, y decidía cortarse el cabello, y se sentaba en la silla de un peluquero, y mientras se cortaba el cabello, en lugar de hablar de fútbol, hablaban de Jesús, porque el cristiano era llamado cristiano porque siempre estaba hablando de Jesús. Le hablaba de Jesús, y el peluquero se convertía, y el peluquero tenía un primo, y el primo tenía una esposa, y la esposa tenía un hermano, y el hermano tenía un vecino, y el vecino tenía un primo, y el primo y de repente toda la China estaba evangelizada. Ahí un hermano chino decidía venir a España a abrir un restaurante chino aquí, un chifa. Venía aquí y tenía que comprar verduras en la feria, todos los días, verduras allá, y se hacía amigo y le evangelizaba, y ese amigo tenía una esposa, y ese esposo un hermano, y ese hermano un primo, y el primo un vecino, y el vecino una esposa, y de repente toda España estaba evangelizada, y de repente el español decidía ir a conquistar Perú, llegaba al Perú, evangelizaba todo el Perú. El peruano venía para Brasil, evangelizaba todo Brasil. Un brasileño se iba a Estados Unidos, evangelizaba todo Estados Unidos. Y el mundo todo iba a ser evangelizado de esa manera. Solo que en la evangelización de Cristo la participación era personal. No debería haber cristianos sin testificar.
Pero la testificación no debería ser un trabajo esporádico. Bueno, el sábado a las 2 de la tarde. No, no, no. Hermanos, no estamos cumpliendo la tarea que Jesús nos dio porque no hemos entendido el plan de Jesús. En Brasilia, no en Brasil, en Brasilia, la ciudad donde vivimos, la capital del Brasil, donde está la sede de la División Sudamericana, en la iglesia central de Brasilia, nosotros tenemos gente de mucho renombre en el país como miembros de la Iglesia Adventista. Por ejemplo, el tesorero del Tesoro Nacional, uno de los hombres que firma en los billetes, en el dinero que usamos en Brasil, es adventista y es miembro de la Iglesia de Brasilia. Tenemos senadores, tenemos diputados en la Iglesia Central de Brasilia. El procurador de la República era adventista, era miembro de la Iglesia Central de Brasilia. Tenemos gente de mucho destaque en el mundo de la vida nacional como miembros adventistas de la Iglesia Central de Brasilia. Uno de ellos era el doctor Clayton Rossi, procurador de la República. Una vez, después que me escuchó predicar este mensaje, el doctor Clayton me buscó a un lado y me dice: pastor, usted hizo dos cosas esta mañana. Sacó de mis pesos una carga enorme, pero colocó en mis hombros, sacó de mis hombros una carga enorme, pero colocó en mis hombros otra carga. Y le dije: quiero que me explique qué es lo que está queriendo decir. Y él dice así: pastor, todos, porque a veces se predica un sermón así, más o menos, les voy a explicar. Hermanos, Ellen White tuvo una visión, y en esa visión vio los redimidos de todos los tiempos, vestidos de blanco, con una corona, y en la corona tenían estrellas. Y Ellen White preguntó al ángel: ¿qué son esas estrellas? Y el ángel le dijo: esas estrellas son las almas que ellos condujeron a Cristo. Y Ellen White dice que se paró en la punta de los dedos para ver si había una corona sin estrellas, y no había. Hermanos, eso quiere decir que quien no gana por lo menos un alma, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, esta tarde, sábado, a las 2:30, aquí, todo el mundo para ir de puerta en puerta hasta la última puerta. Y el doctor Clayton me decía: pastor, ese día yo me enfermaba, porque yo amo a Jesús, pastor. Jesús sabe que yo lo amo, yo no le puedo mentir. Yo lo amo a Jesús, dejé todo y vine y le entregué mi vida a Jesús. Pero tocar puertas de extraños, yo nunca pude en mi vida. Y yo me sentía un pecador, yo me sentía perdido. Porque si yo no era capaz de tocar la puerta de los desconocidos, entonces yo estaba perdido. Si Ellen White no había visto uno sin estrellas, yo estaba perdido. Y yo me desesperaba. Y yo estaba en la iglesia con la sensación de estar perdido. Pero pastor, hoy día yo entendí una cosa. Yo no necesito tocar puertas de desconocidos. Yo tengo muchos amigos a quienes debo hablarles de Jesús y nunca les hablé. Por ejemplo, me dijo él, y en la época, el doctor Bernardo Cabral era ministro de Justicia del Brasil. Y ahora el doctor Clayton me dice: pastor, yo soy amigo del doctor Bernardo Cabral. Los domingos él viene a mi casa a nadar en la piscina de mi casa. Hay domingos que yo voy a la casa de él para almorzar con él. Es mi amigo, somos como hermanos. Hemos estudiado juntos en la universidad y mantuvimos la amistad hasta hoy día. Y yo nunca quise mezclar religión con amistad y nunca le hablé de Jesús. Pero hoy día yo entendí que no va a ser un hermano con su Biblia a las 2:30 de la tarde el sábado que lo va a evangelizar. A Bernardo Cabral, el único que lo va a poder evangelizar soy yo. Jesús me colocó aquí para evangelizar a él y yo no he estado haciendo eso. Eso que yo puedo hacer. Entonces, pastor, yo le digo una cosa: yo voy a evangelizar a Bernardo Cabral. En nuestra revista adventista brasileña, hace unos 3 años atrás, publicamos una carta que Bernardo Cabral, el ministro de Justicia, escribió. Y él decía así: mi amigo Clayton Rossi el otro día me invitó para asistir a un programa de televisión de su iglesia. Y él dice así: más por consideración y respeto a mi amigo que por interés en el programa, el domingo a las 7:30 de la mañana prendí la televisión. Y cuando terminé de ver el programa me pregunté: si Clayton tenía algo tan bueno, ¿por qué lo escondió para él tanto tiempo? Resultado:
El doctor ministro Cabral estudió toda la doctrina de la Iglesia Adventista. Cuando el doctor Clayton, que hoy día descansa en Jesús, un cáncer fulminante se lo llevó, estuvo enfermo, el doctor Bernardo Cabral se arrodilló al lado de su cama y oró a Dios y le dijo: Señor, la vida nos separa, la muerte se lo lleva, pero ayúdame a estar listo en la mañana gloriosa de la resurrección. Yo no digo que el ministro se va a bautizar mañana, pero ¿y si se bautiza? ¿Quién fue que evangelizó a él? ¿Un hermano a las 2:30 con su Biblia tocando la puerta de él? Nunca lo hubieran alcanzado así, pero en la iglesia había alguien para alcanzarlo. Y si Bernardo Cabral se bautiza, él es amigo del presidente, ¿no podrá evangelizar al presidente? Y el presidente es amigo del otro ministro, ¿no podrá evangelizar? Y el ministro es amigo del presidente de la Cámara de Diputados, ¿no podrá evangelizarlo? Y ese es amigo del presidente de la Cámara de Senadores, ¿no podría? Y ese es amigo del otro senador. Hermanos, eso es lo que Jesús tenía en mente. Dos cosas. Primero, levanta al Cordero, que las personas se enamoren del Cordero, que las personas sigan al Cordero y después acepten la doctrina. Y en segundo lugar, cada miembro de iglesia buscando un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, un pariente, un tío, un primo que todavía no aceptó a Jesús. Y ahora voy a decirles una cosa. En una pesquisa, en un trabajo de encuesta hecho a nivel mundial, hemos llegado a la siguiente conclusión: esto es ciencia, esto es lo que la encuesta dice en el mundo. De cada 10 adventistas, 7 son adventistas porque la primera persona que les habló de Jesús y de la iglesia es un vecino, un pariente, un amigo, un colega de trabajo, un conocido. Alguien de su relación fue el primero que le habló de Jesús. Y 30% de cada 10, 7 por eso, y 3, esos 3 que sobran, fueron ganados a la iglesia por todos los otros medios que la iglesia tiene: conferencias públicas, hospitales, colportaje, libros, escuelas, hospitales, fábricas de alimento, en fin, todo. Solo que la iglesia gasta en todos los programas que tiene millones y millones de dólares en el mundo por año. Pero para que cada miembro de iglesia busque un amigo y le hable de Jesús, la iglesia no gasta un centavo. Quiere decir que como iglesia colocamos toda nuestra fuerza, todo nuestro dinero, todo nuestro trabajo en lo que nos da 3. Y en lo que nos da 7 no gastamos un centavo y ni siquiera incentivamos. Y pensamos que es un método más. No es un método más, es el método de Jesús. Era eso que Jesús tenía en mente para terminar la predicación del Evangelio. Hermanos, cuando los miembros de iglesias salen y traen a sus amigos, estudian la Biblia con sus amigos. Yo llego en las grandes ciudades sudamericanas a un estadio. 45,000 personas por noche vienen todas las noches al estadio. En una ciudad como Lima tenemos 25,000 adventistas. ¿Cómo vienen 45,000 personas al estadio? Yo no gasto un centavo de propaganda en televisión, no gasto un centavo de propaganda en radio, no gasto un centavo de propaganda impresa. ¿Para qué pagar? Si yo tengo la mejor propaganda que existe en el mundo, que eres tú. Y tú no cobras nada para decirle al mundo que Jesús los ama. 25,000 miembros en Lima. Y cada noche el estadio se llena con 45,000 personas. Termina la campaña con 1,500 bautismos. Alguien puede decir: el evangelista bautizó. ¿Qué evangelista? El evangelista llegó y se fue. ¿Quién ganó esas almas? El Espíritu Santo a través de los miembros de iglesia. Y cómo es bonito cuando el miembro de iglesia va adelante a abrazar el amigo que él invitó y que ahora respondió al llamado, y él lo abraza y se lo lleva y sigue estudiando la Biblia, y cuando llega el momento del bautismo, él lo lleva al tanque de bautismo y lo entrega al pastor y lo ve bautizado. Hermanos, en series evangelísticas a veces que duran 3 meses, el evangelista llega, bautiza 300, sale y se quedan 30. ¿Por qué? Porque el evangelista fue el que los mantuvo y se fue, los deja con... Esta es la respuesta de Dios para la apostasía de nuestra iglesia. Hermanos queridos, Dios está llamando hoy día a sus hijos. Dios te está llamando para participar de la misión. ¿Por qué? Porque tú necesitas participar de la misión. Dios no necesita de nosotros para predicar el Evangelio. Nosotros necesitamos de predicar el Evangelio.
para poder buscar a Jesús siempre y mantenernos vivos? Les voy a explicar. Si Dios quisiese predicar el evangelio del tercer ángel, que habla de la justicia de Cristo, de la eternidad de la ley de Dios, de la hora del juicio, Él necesita de los hombres. Ayer en la noche, Dios podría haber aquí en el centro de Madrid, en el cielo, haber hecho aparecer la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento brillando con letras de fuego, y Jesús al fondo, con los brazos abiertos. Y al otro lado, Dios podría haber colocado todas las direcciones de las iglesias adventistas de España. Y yo les digo que hoy día no tendríamos dónde recibir gente en nuestras iglesias aquí en España. ¿Ustedes piensan que Dios necesita de nosotros para predicar el evangelio? Entonces, ¿por qué nos dio la misión? Somos nosotros que predicamos, necesitamos predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque el único que salva es Cristo. Y para salvarte necesitas ir a Jesús todos los días, en oración y a través del estudio de la Biblia. Pero si tú no testificas, la oración y el estudio de la Biblia pierden sentido para ti. Si tú no testificas, en poco tiempo no vas a tener ganas ni de orar ni de estudiar la Biblia. Entonces, ¿cómo hacer para tener ganas de estudiar la Biblia y de orar? Hay que testificar. Porque para tener ganas de ir a Jesús hay que estar vacío. Y para estar vacío hay que entregar. Explico. Y termino con esto. En el milagro de los panes y los peces, Jesús le daba a los discípulos el pan y el pescado. El discípulo con las manos llenas corría y le entregaba a la gente. Se quedaba de manos vacías. Y el hecho de estar de manos vacías le hacía sentir la necesidad de volver a Jesús. Y volvía. ¿Por qué volvía? Porque estaba de manos vacías. Recibía más y corría y entregaba. Y el hecho de estar con las manos vacías le hacía sentir la necesidad de volver a Jesús. Y él volvía todos los días, a cada momento, porque estaba con las manos vacías. Pero vamos a imaginar, en una de esas, el discípulo agarraba y se quedaba aquí. Hoy día muy bien, hoy día pan fresco, mañana pan frío, pasado mañana pan viejo, la próxima semana pan duro, la otra semana pan mohoso, pan podrido. Aquí estaba el cristiano con las manos llenas de pan podrido. Llena de pan podrido, no tenía necesidad de volver a Jesús. ¿Para qué? ¿Dónde iba a recibir más? Y pan podrido era una experiencia podrida. ¿Por qué muchos cristianos tienen una experiencia que no tiene alegría? ¿Por qué dicen así? Cuando conocí a Jesús era maravilloso, y hace mucho tiempo no siento ganas, estoy mal. ¿Dónde está el motivo? Estás con las manos llenas de una experiencia avinagrada. ¿Por qué? Porque no entregas el pan para otro. ¿Quieres sentir ganas de ir todos los días a Jesús y que Él te mantenga en esa experiencia efervescente todos los días? Tienes que ir todos los días a Jesús, pero para eso tienes que entregar el pan para otro. Si tú no entregas el pan para otro, no vas a volver a Jesús. Hermanos, es por eso que Jesús nos dejó la misión. No porque necesitase de nosotros. Nosotros necesitábamos testificar para siempre estar motivados a volver a Jesús. Y yo termino contando una pequeña experiencia, una historia que alguien debe haber inventado, porque yo no creo que sea verdad esta historia. Pero no importa si la inventaron, enseña lo que estoy queriendo decir. Un médico un día estaba andando por la calle y encontró un perro sarnoso, lleno de pulgas, con la pierna quebrada, flaco, lleno de sarna, heridas, acabado, muriendo. Y el médico tuvo compasión, agarró al perro, se lo llevó para la casa, lo cuidó, curó la sarna, sacó las pulgas, lo alimentó, y en poco tiempo el perro estaba bonito, brilloso, lustroso, sano, una belleza de perro. Pero un día cuando el médico salió y dejó la pose triste, y pensó: perro ingrato, lo encontré sarnoso, pulguiento, flaco, enfermo, moribundo, con la pierna quebrada. Lo curé, le di amor, le di cariño, dejé la puerta abierta y se fue. Pero en fin, animales son así. 2 días después, el médico despertó porque alguien estaba rascando la puerta. Se levantó para ver quién era, y era el perro que estaba de vuelta. Solo que traía con él 5 perros sarnosos, pulguientos, con la pierna quebrada. Ustedes ven que eso no puede ser verdad, alguien debe haber inventado la historia. Pero hermanos queridos, un día no éramos nada sin Cristo en la vida.
no éramos nada. Y Jesús nos encontró y colocó paz en nuestro corazón y transformó nuestra vida y perdonó nuestro pasado. ¿Por qué no salir al mundo y decir a gente que está a nuestro lado: Jesús puede transformar tu vida? Jesús no te está pidiendo hablar con gente que tú no conoces porque tal vez tú eres tímido. Si puedes hacerlo, hazlo. No hay nada malo en eso. Solo que cuando fallen todos tus métodos, ¿por qué no lees las instrucciones? De repente da resultado. Sigue las instrucciones de Jesús. Busca un conocido, busca un amigo, busca un compañero y tráelo. Yo estoy orando para que esta semana sea una semana grandiosa. Pero yo me sentiría muy triste si tú vienes solo esta semana aquí. No vengas solo. Trae amigos. Pero no llames por teléfono, te invito a una reunión. Él sabe lo que te va a decir. Sí, voy a ir, pero no va a venir. No hagas eso. Dile, te invito a una reunión. Ya está bien. Te voy a recoger a las 19 horas. Y a las 19 horas vas allá y lo traes. Si puedes, le pagas el pasaje a él de cortesía. Si puedes, consigues un carro para traerlo. Pero tú tienes que ir encima de él. Y un día él te va a decir: muchas gracias, porque aquel sábado en la noche yo no quería ir. Yo fui por compromiso, porque tú estabas ahí esperando, tuve que ir. Pero yo te agradezco porque esa noche encontré a mi Jesús y yo estoy salvo por Cristo. Hermanos, cuando lleguemos al cielo habrá gente que nos buscará. Nos tocará los hombros y dirán: tú no me conoces, tú ni te acuerdas de mí, pero yo estoy aquí por una palabra que tú me dijiste, en el ómnibus, en el tren. Tal vez para ti no significó mucho, pero marcó mi vida. Pasé años para aceptar a Jesús, pero lo que tú dijiste nunca salió de mi cabeza. Estoy aquí gracias a que tú fuiste un instrumento en las manos de Dios. Tú eres maravilloso, Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere que tú participes. Dios quiere que tú te comprometas con la misión de su iglesia en esta tierra. Y yo quiero preguntar: ¿quieres decirle a Jesús esta mañana en tu corazón: Señor, te agradezco porque me llamaste de las tinieblas a tu luz? Ayúdame esta semana para traer a alguien a las reuniones aquí. ¿Quieres decirle eso en tu corazón? No voy a pedirte que te levantes, ni que levantes la mano, pero quiero que le respondas a Jesús en tu corazón. Quiero que le digas: Señor, dame fuerzas, ayúdame a buscar un amigo, un colega, un vecino. Piensa en este momento, piensa a quién vas a traer. Alguien que vive cerca de ti, alguien que trabaja contigo, alguien de tu familia. Piensa el nombre y que Dios te ayude a traerlo. Si tú lo traes aquí, Juan llevó su hermano Pedro a Jesús. El resto es con Jesús. Tú traes tu amigo aquí, el resto es con Jesús, ya no es tuyo. Jesús se encargará de hacer lo que tiene que hacer. Jesús no lo va a traer, tú vas a tener que traerlo. Tú no lo vas a convertir, Jesús lo va a convertir. Que Dios te bendiga.